Gloria a Dios. No, pues ya, después de tremenda introducción, ¿qué hay que decir? No mucho. Pero sí quiero decirles, hermanos, que es glorioso venir a nuestra ciudad porque somos de Pereira. Ministramos por asignación de parte de Dios en Nueva York, en el área de Long Island, al final de la isla, en un lugar muy bonito. Y sé que Dios tiene una asignación con cada uno de nosotros donde nos envíe. Yo tengo para animarles, es que de aquí va a salir mucha gente a diferentes partes, no solo de este país, sino del mundo. Parejas ministeriales, porque ciertamente lo que Dios está haciendo es grande en esta ciudad. Yo quiero que usted, hermano, hoy se mire dentro de sí mismo y usted vea lo que Dios ha hecho con usted, porque sé que es grande lo que viene. Esta iglesia tiene una asignación muy grande de parte de Dios. Y el Señor no quiere que usted sea solamente un espectador. Él quiere que usted sea un protagonista de lo grande que Dios está haciendo y hará en este lugar. Yo, por la misericordia de Dios, me llamó a los 33 años. Yo le dije: Señor, ¿por qué no me llamaste desde niño? Qué bueno ser llamado como Samuel. Pero el Señor un día me dijo: era necesario que pasaras todo ese tiempo de tribulación, de amargura en tu vida, en tu matrimonio, porque somos el resultado de una restauración matrimonial. Aquí donde usted nos ve, mire este angelito. Las palabras más bonitas eran: te odio, ojalá te mueras. Pero yo le decía: tranquila, no se preocupe, el sentimiento es muy mutuo. Pero el Señor nos vio en su misericordia y nos llamó. Y yo sé que usted tiene un llamado. Así que no importa en el escenario de la vida donde te encuentres, no importa la tristeza, amargura o lo que estés pasando, Dios a ti te llamó y te va a levantar. Entonces yo con todo mi corazón te animo de que hoy abras tu corazón. Dios va a hablar a tu vida. Esta mañana Dios hizo algo poderoso en su iglesia. Y sé que este servicio de las 10 de la mañana, donde hay más concurrencia, no va a ser la excepción. Usted es un valiente de Jehová. Sarita, quiero decirte que no sé, cada que te veo hay una luz sobre ti. Esta niña, mire bien esa niña, y tómele foto, porque dentro de no muchos días no va a ser igual. Hay algo muy poderoso en esta familia sacerdotal. Y bueno, no quiero quitarle más tiempo. Les bendigo con ustedes, mi amada esposa, que ahora sí es un angelito de Dios. Mira, extienda sus manos, vamos a orar por esta pareja. Padre, gracias, bendito tu nombre, Señor. Tú has colocado levantadores de tapa, como dice Maswell, Dios, y el pastor y la profeta son esos que tú los has usado para levantar la tapa a nivel personal, familiar, pero también ministerial y congregacional. Oro hoy, los bendigo. Declaro, como dijo una vez la viuda del profeta: ahora conozco que eres varón de Jehová y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Eso sé yo, Señor, que son personas de Dios y que tu palabra en ellos es verdad. Te pido que los bendigas, lo mismo que bendigas el ministerio al que ellos sirven, que cuides de esa casa mientras ellos edifican este lugar. Tú edifiques esa congregación, Señor, que has colocado. Que bendigas la vida de Cata, la vida, Señor, de Mateo, la vida de Alex, y que, como tu palabra dice, Señor, que no falte de ellos quien ministre tu altar, Señor. Te pido, Señor, que ellos enseñen lo que saben y ministren lo que son, y que hoy como casa espiritual recibamos para gloria, para honra, para alabanza de tu nombre. En Cristo el Señor. Amén. Aleluya. Hoy me estaba recordando de la primera vez que yo vine a esta casa. Entonces me dice la profeta de la casa: pastora, y le da miedo predicar arriba. Y le dije: no, me siento como una ave enjaulada, porque me gusta correrme para lado y lado. Y entonces me dice: es que la graban y les toca a los de la cámara moverse. Pero esa es mi unción. O sea, si yo me quedo quieta en un lugar, yo me siento como frustrada, como amarrada, y no voy a fluir lo mismo. Así mi profeta hermosa, que con el perdón de ustedes, me corro para allá, me corro para acá, si quede mocha en el video, eso es lo que menos me interesa. Me interesa lo que a ustedes les quede aquí en el oído y que les profundice al corazón. Amén.
Me acordaba, pastor, cuando vine la primera vez a esta iglesia, recuerdo siempre que me senté al lado de allá, las bancas estaban diagonales, no estaban así de frente, diagonales, y era tan fuerte la presencia que yo no pude evitar caer de rodillas y empezar a llorar. Y yo lloré toda la adoración, y cuando yo me subí a la plataforma, recuerdo tener un pantalón azul y una blusa amarilla, y recuerdo que su pastor estaba parado a ese lado, y yo no soy de recordar, ni soy de recordar cosas. Él estaba ahí parado con un vestido negro, una camisa amarilla, y los ojos le brillaban y le bailaban, y se veía más viejo de lo que se ve ahora. Le decía a la pastora, cada día se está rejuveneciendo como las águilas, Dios lo está cambiando, su manera de vestirse, encorbatado ahí, parecía un viejito de 40 años, y yo creo que así como viejito se veía por fuera, se veía por dentro. Era por dentro, había cosas que Dios estaba reformateando. Recuerdo que él dijo, yo nunca había visto una mujer predicar de esa manera, porque yo empecé a darle. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de ellos. Yo amo a su pastora. Yo les digo a ustedes una cosa, y lo digo público porque se lo he dicho a ella en privado. Como ministros tenemos muchas personas con las que nos conectamos, pero tenemos pocos amigos. Y sus pastores para nosotros son amigos. Y ella es mi amiga. Yo le decía, ella y yo nos conectamos en el espíritu, somos igualitas en muchas cosas. Y quiero decirte, profeta, que prepárate, porque lo que viene es grande y poderoso. Las naciones esperan por ustedes. Cosas grandes Dios hará con esta casa, con la casa pastoral y con la casa ministerial, porque lo que Dios tiene es grande y poderoso. Y yo en esta mañana, antes de entrar a la palabra, que tengo una palabra muy precisa, confirmada por el Espíritu. Era impresionante esta mañana, mi esposo, yo le hablaba, le soltaba la palabra profética al apóstol sentada, y mi esposo la confirmaba en el altar. Yo le hablaba a él aquí en el secreto, y mi esposo se lo confirmaba en público, porque el Espíritu es el mismo. Y cuando estamos conectados en el Espíritu, Dios siempre habla lo mismo en todo lugar. A mí me da risa porque Marina, una oveja de nosotros, vino acá y dice, pastor, usted predicó lo mismo que el pastor estuvo predicando allá el miércoles pasado cuando yo estuve, porque el Espíritu es el mismo. Aunque el mensaje venga de diferente manera, tiene que ser el mismo. Y yo creo que lo que Dios le está hablando al pueblo en este tiempo es que Dios está levantando. Yo le decía al apóstol, yo creo que estamos a punto de ver el cumplimiento de la palabra profética de Malaquías, que este es el tiempo donde se notará los que verdaderamente sirven a Dios y los que no le sirven. Yo estoy deseosa de ese tiempo, y este es el tiempo donde se notará, donde lo fingido, lo falso quedará al descubierto ante la manifestación de la gloria de los que verdaderamente le sirven a Dios. Este es el tiempo, pastor, donde nos pararemos delante de ministros muy grandes delante de los hombres, pero muy pequeños delante de Dios. Y Dios exaltará a esos pequeños y hará que la gloria de Él derrame sobre ellos, para que los grandes queden avergonzados. Pero no quiero entrar sin antes tocar esa adoración, y yo quiero que se me pongan de pie. Los que me conocen ya un poquito más tiempo, me gusta siempre empezar con adoración, adorando al único digno, al único importante en este lugar, el único que puede hacer algo. Yo a ustedes les voy a hablar, pero el que les va a enseñar a ustedes es el Espíritu de Dios, porque Él es el que enseña. ¿Qué tal si me apagan la luz y lo adoramos y le decimos, Señor, tú eres digno, digno de toda adoración? Ponle volumen, por favor. Mi esposo esta mañana compartió una palabra muy tremenda, y una de las cosas que el centurión reconoció cuando se le acercó a Jesús era que él entendía que una palabra que saliera con autoridad y con revelación podía producir un cambio. El centurión se acerca a Jesús y Jesús le dice, yo voy a tu casa a sanarlo. Y el centurión le dice, no soy digno de que entres en mi casa. Yo sé que con una sola palabra tuya
una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Y esta mañana mi esposo tiró una revelación que yo nunca la había visto. Y a mí me gusta mucho la oración y siempre ha sido uno de mis fuertes. Y él decía que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios, pero la iglesia no clama muchas veces. La tierra está clamando, dice la palabra, para que nosotros nos manifestemos. Y a veces nosotros no clamamos para que no estamos clamando para que se manifieste. Cuando Dios quiere llevar una iglesia a otro nivel, cuando Dios quiere llevar una vida a otro nivel, Él empieza a pasarlos por ciertos procesos. Y una de las cosas que yo he entendido en este caminar con Dios es que no hay proceso en tu vida que no venga de parte de Dios para sacar de ti un potencial, para sacar de ti lo mejor. Yo en este año le comentaba a Lina que mi hijo menor, Mateo, mi esposo lo conoce y muchos de ustedes lo conocieron, tomó la decisión de irse a vivir de la casa con su hermano y empezó un ataque fuertísimo en mi mente, pastor, del enemigo. Y me decía, lo has de ver inyectándose heroína en la calle. Te lo voy a llevar y te lo voy a poner como un mendigo. Y era una guerra mental impresionante. Y yo reprendía y yo echaba fuera todo pensamiento. Y yo lo llevo cautivo a toda la obediencia a Cristo Jesús. Y peleaba con eso. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad que tú conoces, esa verdad te hará libre. Entonces, yo tenía un entendimiento de la palabra, pero me llegó una revelación que se convirtió en un conocimiento y es que Satanás no pudo tocar a Job más de lo que Dios se lo permitió. Y que Satanás, cuando fue a zarandear a Pedro, tuvo que pedir permiso. Entonces, cuando esa revelación llegó a mi vida y el enemigo me dijo, te lo voy a llevar a la calle y yo le dije, no me importa lo que tú puedas hacer, porque de algo yo estoy seguro, es que si Dios lo permite es porque es necesario, porque tú no puedes hacer más allá de lo que Dios te permita, tú no lo puedes tocar más allá de lo que Dios te dé autorización, porque nuestros hijos están guardados por Jehová y Él peleará la causa de nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que tener, una revelación clara de la palabra de Dios en nuestra vida, algo que no sea un conocimiento en nuestra mente, sino una verdad revelada en nuestro espíritu, porque no es que hasta que la palabra esté revelada que nosotros la podemos poner por obra. Se acabó el tormento, se acabaron los pensamientos, porque cada que venía le decía, diablo, olvídate, no podrás hacer con él nada más allá de lo que Dios te permita. Y si Dios lo permite, es porque Él lo necesita. Porque Dios le permitió a Satanás tocar a Job hasta donde le dijo, pero hasta ahí llegas. No puedes pasar de ahí. Y hoy nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, ese tiene que ser la única verdad absoluta que reine sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos una casualidad, sino que somos una verdad creada de parte de Dios. Nosotros caminamos en esta tierra cumpliendo el propósito de lo que Dios habló de nosotros. Y todo lo que nos permita y todo lo que nos pase tiene un propósito de parte de Dios para llevarnos al destino que Él tiene ya escogido para nosotros. A veces nosotros, una de las cosas, yo peleaba mucho en mi mente y en mi conocimiento porque yo tenía una mentalidad religiosa. Y yo creía que la gente,
cuando se apartaba del Señor, yo me pegaba de Hebreos 26 para decir, es que ya no hay ninguna restauración para ellos. Yo usaba esa escritura, pastor. Y para mí era tan difícil pensar que si una persona caía y volvía al mundo y se revolcaba en el pecado, que Dios la podía volver a restaurar. Y lo veía todos los días, lo veía en ejemplos, pero a mí me costaba. Yo tenía una fortaleza acá, ¿sí me entiende? Yo pensaba que usted tenía que ser rayado, que usted nunca se podía apartar, que usted tenía que ser siempre santo, y que si usted se apartó un poquito, ya, la gracia le alcanzaría para salvación, pero ya no para volver a ser usado por Dios. Y fue muy difícil romper ese argumento. Y hoy yo quiero hablarles sobre eso. Yo quiero hablarles sobre la importancia de que nosotros podamos romper argumentos, mentiras disfrazadas de verdad que nosotros nos hemos creído. Cosas que durante toda la vida nosotros las hemos tenido como una verdad y las hemos aceptado en nuestra vida. Y entramos al reino y conocemos el reino de Dios, pero no lo aplicamos porque tenemos una verdad aquí marcada. El mayor problema que yo veo en el cuerpo de Cristo es la falta de identidad. El mayor problema que yo veo en los hijos de Dios es que no se ven como Dios los ve. No nos vemos como Dios nos ve. No creemos lo que Dios dice de nosotros. No pensamos que podemos llegar a hacer todo lo que la palabra de Dios dice que vamos a hacer, sino que nos reseteamos a lo que nos han dicho y a lo que nosotros somos. Y hay un personaje en la Biblia, y yo quiero que vayamos ahí a Primera de Samuel. Vamos a leerlo desde el 1. Y yo quiero hablarles un poquito de Saúl, porque en los procesos que Dios empezó a pasarme en mi vida, yo siempre veía a Saúl y algo de mi interior se veía identificado con ese personaje. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo me veo identificada con ese personaje? Y yo creo que no solo yo me he visto identificada con ese personaje, sino que muchos hijos de Dios están bajo ese espíritu de opresión, donde Dios ha hablado algo de ti, pero la fortaleza que tú tienes en tu mente te impide creer lo que Dios está diciendo ahora de ti. Entonces viene tu pastor, viene tu apóstol, viene tu profeta, te lanza una palabra de reto, te dice, así te dice el Señor, y tú te vas para la casa empoderado, pero cuando llegas a tu casa tú dices, ¿y cómo? Porque tu mente está reseteada a que tú no lo puedes hacer. Y hoy lo que yo quiero enseñarles a ustedes es que ustedes tienen el poder para derribar toda fortaleza que se quiera levantar en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Que ustedes no tengan temor, que si Dios te dijo que eres profeta, profetizar lo que el Espíritu de Dios te dice en el lugar donde el Señor te ponga, no importando que los que estén al lado no crean en lo que tú estás viendo. Hay gente que no va a creer, apóstol, en lo que Dios te ha dicho a ti. Hay gente que cuando te ve haciendo lo que Dios te dijo a ti por la fe, van a decir, ese hombre está loco, esa mujer está loca. ¿Y de dónde se sacaron eso? Pero eso es lo que menos te tiene que importar. Porque Saúl fue un hombre que recibió una palabra de Dios, fue escogido por Dios para ser el rey de Israel. Pero Saúl nunca pudo romper con la mentalidad de menosprecio que tenía. Y cuando Saúl le profetizan y le dice, Saúl, tú vas a profetizar. Y cuando Saúl empieza a caminar y empieza a cumplirse la palabra profética, todo lo que Dios le dice empieza a cumplirse. Pero hay una parte donde dice, y Saúl entre los profetas, y Saúl calla. Vamos a leerlo, dice. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues es atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho de Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek de él, oponérsele en el camino cuando había de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek
y Saúl pues, no, pero vamos, perdón, yo estoy equivocada, es el 14. Dios mío, no. Les pido disculpas. Les pido disculpas. Esta no es la escritura. Se las voy a decir porque me la sé de memoria. Pero la escritura no la tengo. Tú la debes de tener. Cuando Dios escoge a Saúl. Cuando Dios escoge a Saúl y Saúl se encuentra con un profeta y el profeta lo unge para ser rey. Saúl no tenía idea de que él iba a ser rey. Saúl no tenía ni le pasaba por la mente que él iba a ser rey. Saúl simplemente estaba buscando las asnas perdidas de su papá. Y en medio de estar buscando las asnas perdidas de su papá, Saúl se encuentra 9. Primera de Samuel, versículo 9, dice: Saúl se encuentra con el profeta. Y el profeta le dice: Saúl, tú vas a ser el rey de Israel y cuando tú salgas de aquí te vas a ir por el camino y te vas a encontrar con unos profetas y te van a ungir y te vas a decir. Samuel 10. Vamos a leer porque yo quiero que aquí nos identifiquemos con esto. Dice: tomando entonces Samuel una renomada de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encima de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabitros, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Escúchame. Saúl no tenía idea del llamado sobre su vida. Saúl ni le pasaba por la mente que había sido escogido por Dios. Saúl solo salió a obedecer, a buscar las asnas de su papá. Y en el buscar las asnas se encontró con su destino. Y era un destino profético. Todos nosotros tenemos que llegar a un momento de encontrarnos con nuestro destino profético. Todos nosotros tenemos que llegar a un momento donde tú en tu vida sepas para qué fuiste creado. Pero lo importante no es que lo sepas, es que lo creas y lo hagas. Porque aquí Saúl estaba, mira lo que dice. Entonces el Espíritu de Jehová, dice: entre allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Aquí el profeta le está hablando punto por punto todo lo que a él le iba a acontecer. Yo creo que el profeta le hablaba a Saúl tan puntualmente porque conocía el espíritu de Saúl, de incredulidad, de temor, de miedo, de baja autoestima que él tenía. Entonces él es bien puntual en darle las indicaciones para que Saúl no dudara que lo que él le había hablado era verdad. Por eso le habla paso por paso. Por eso le dice: te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Cuando bajes te vas a encontrar con fulano, con sutano, y te van a decir. Y cuando seguimos leyendo la historia, dice la palabra que todo lo que el profeta le dijo a Saúl aconteció. Todo lo que le dijo. Todo lo que el profeta le habló a Saúl le aconteció. Pero entonces mira lo que sucede. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas y cesó de profetizar. Saúl se encuentra, la palabra empieza a cumplirse.
el Espíritu de Dios empieza a caer sobre él y todos los que estaban alrededor de Saúl empiezan a decir: ¿y quién es este? Saúl entre los profetas, y este no es el hijo de Cis. ¿Y este qué hace ahí? ¿Y de dónde salió con esto? Y dice que Saúl escuchó y cesó ¿de qué? De hablar y de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Muchas veces en el caminar con Dios, la palabra que terceros hablan de nosotros viene a ser más poderosa que la palabra de Dios sobre tu vida. Muchas veces en el caminar de Dios, los comentarios de terceros empiezan a marcar tu destino profético en una dirección incorrecta a la que Dios te había mandado. Por eso muchas veces cuando empezamos a caminar con el Señor, somos niños y lo creemos todo. No es hasta que empezamos a escuchar las voces de terceros que empezamos a dudar de lo que Dios nos ha hablado. Y la unción empieza a menguar y el llamado empieza a ponerse lento. Y Dios tiene que volver a tu vida a recordarte lo que Él había dicho sobre ti. Por eso esta mañana Él me decía: yo recuerdo palabras proféticas, despierto sueños que están puestos en el Espíritu. Porque cuando empezamos en el Señor, nos creemos. Yo cuando me convertí, yo creía que yo iba a llenar estadios y que a través de mis manos Dios iba a sanar gente. Pero a medida que empecé a orar por los enfermos y no se sanaban, empecé a dudar de si era verdad o no era verdad. Cuando la Biblia dice: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y tú nunca puedes dudar de una palabra que Dios ha dicho. Y Dios no puso la palabra para unos. Él dice: para el que cree todo es posible. Y todo aquel que me crea lo verá. Y hay palabras que Dios puso sobre tu vida que tú simplemente las dejaste escondidas y guardadas en un rincón. Y Saúl empezó a pelear con la palabra que Dios le había dado y con su identidad. Y dice la Biblia, yo les voy a contar el relato así porque yo sé que ustedes la conocen muy bien, aquí tienen maestro. Y dice la palabra del Señor que cuando Saúl fue llamado como rey, lo fueron a ungir, empezaron a decir: ¿y dónde está Saúl? Y el Señor dijo: vaya que está escondido allá detrás del bagaje. Vaya, busque lo que allá está metido. ¿Y sabe cuál fue el mayor problema de Saúl? Que nunca desarrolló una identidad de hijo, una relación de hijo-padre con Dios. Porque cuando Saúl cae, le dice al profeta: ve y dile a tu Dios. Nunca reconoció quién lo había llamado, jamás creó relación entre Dios y él. Se relacionó. La relación de Saúl con Dios era la relación a través del profeta, pero no era una relación personal e íntima. Él nunca conoció a Dios personalmente. Él nunca se esforzó por conocer al Dios que lo había llamado. Y muchos en la casa del Señor se la pasan toda la vida teniendo una relación con Dios a través de los aprendizajes del pastor, a través de los aprendizajes del hermano, pero nunca desarrollan una relación. Entonces por eso el pastor les dice: tú eres un profeta. Y él dice: tú Dios, ve y dile a tu Dios si verdaderamente yo soy profeta. Saúl nunca desarrolló intimidad con Dios. Y por no desarrollar esa intimidad nunca creyó lo que Dios dijo. Y así como Saúl, hay muchos que no han creído lo que Dios les ha dicho porque no han conocido a Dios como Padre y no como Dios. Entonces nos relacionamos con Él a través del llamado que nos dicen que tenemos, y nunca llegamos a tener una intimidad con Dios. Y por eso la iglesia perdió el poder. Porque el poder viene a través de la relación y de la intimidad con Dios. La gente quiere cosas de Dios.
La gente está buscando siempre algo de Dios. Yo le pregunto a la gente, ¿cuál es la motivación para tú venir a la iglesia? ¿Qué te lleva a la iglesia? ¿Por qué tú vienes a la casa del Señor? ¿Por qué tú te levantas en la mañana a orar? Porque si no nos damos cuenta el por qué hacemos las cosas, sin darnos cuenta nos volvemos en los religiosos ritualistas que convertimos y hacemos de las cosas una manera de acercarnos a Dios, cuando lo único que te acerca a Dios y te hace acepto en Él es la fe. Yo le vengo a decir aquí a ustedes, porque una vez el Señor a mí me habló algo y se lo comentaba al pastor el día que estábamos almorzando. Dios no está tan ocupado en lo que tú haces como en lo que tú le obedeces. A Dios no le interesa tanto cuántos días a la semana tú vienes y cuántas horas a la semana tú oras y cuántas horas a la semana tú ayunas. A Él le interesa cuánto de lo que Él a ti te dice que hagas tú lo haces. Cuánto de lo que Él te dice a ti que tú puedes hacer, tú estás dispuesto a creerle que lo vas a hacer porque Él te dijo que lo podías hacer. El Señor está buscando una iglesia que le crea. Y la iglesia está buscando perfección. Y Dios no está buscando perfección. Por eso en la palabra, mira lo tremendo. Dios es experto en llamar las cosas que no son como si fueran. David, un hombre con el corazón conforme a mí. Nosotros a David no lo aceptaríamos en la iglesia, pastor, te lo juro, no lo aceptaríamos. Ese ladrón, ese adúltero, ese asesino. Porque nosotros, el concepto que tenemos es diferente a como ve Dios. ¿Sabe por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? David tenía una capacidad de perdonar a los enemigos como pocos. Saúl fue el único que lloró a Saúl después de que 25 años trató de matarlo. David fue el único que, teniendo la oportunidad de acabarlo, mató a la malecita que lo mató porque se atrevió a tocar el ungido de Dios. Un hombre conforme a mi corazón tiene la capacidad de perdón que yo tengo, con miles de defectos y errores. Adúltero, mujeriego, todo lo que quería. Tenía una lujuria impresionante. Y el Señor dijo, yo con la lujuria lideo. Yo con el que sea cortico así de espíritu con los hijos y que sea mal papá, yo lideo. Pero con el corazón perdonador, con ese yo tengo, porque yo puedo trabajar con ese hombre. David vivió consecuencias aterradoras por su pecado, porque él no se libró de las consecuencias. Dios no lo libró porque Dios no es un Dios que alcahuetea a sus hijos. Pero la capacidad de perdón que tenía David le dio un nombre que Dios no se lo dio a otro hombre en la Biblia. Un hombre conforme a mi corazón. Y el Señor me hablaba de esto y me decía, a mí me impresiona, otro nombre, Moisés, el hombre más manso y humilde. Y cuando bajó con las tablas las quebró. Dios es loco. Pastor, ¿usted sabe lo que es que usted suba arriba y Dios le dio unas tablas que él mismo hizo, que él mismo escribió, que él mismo pulió, que él mismo hizo, y usted ya aquí abajo y por un momento de rabia, ¡pah!, las quebró? Pero la Biblia dice, imagínate, exacto, esa no me la recordaba, imagínate, pero la Biblia lo llama el hombre más manso y humilde. ¿Qué hay de manso en eso?
Pero ¿sabe por qué? Porque cuando el Señor quiso matar a todo el pueblo, Él estuvo dispuesto a decirle: ¿sabes qué? Bórrame el libro de la vida si vas a matar a toda esta gente. No vaya a ser que todos los pueblos empiecen a hablar de tu nombre por causa de lo que tú hagas. A Él no le importaba lo que la gente pensara de Él. Él estaba preocupado por el nombre de Dios, por lo que otros fueran a pensar, por lo que Dios en un momento de enojo iba a hacer. No vayan a decir que tú sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto. Y eso logró que tocara el corazón de Dios. Él igualmente los mató, porque Él hace todo lo que Él quiere. Si tú miras, esa generación no pasó, pero no la hizo de la manera que Él la hacía, y escuchó la voz de un hombre. Moisés estuvo dispuesto: róeme del libro de la vida. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a decirle: Señor, quítame a mí, pero pon a mi hijo? Yo estoy dispuesto a que tú me borres del libro de la vida, pero pon a mi hijo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle a Dios: yo iría al infierno con tal de que los míos se salven? Nos falta. Nos falta. Pero Dios no le cambia el nombre a ellos por sus acciones. Cuando tú lees Hebreos 11 y tú empiezas a ver a la gente, los generales que quedaron ahí marcados por la fe, tú te imaginas, ahí está Sansoncito. Está Sansoncito en la lista de los hombres de la fe, de los generales de la fe. Mira los personajes que están en el libro de la fe. La prostituta Rahab, ¿verdad? Rahab, está Sansón, está Barak. Y cuando tú miras las vidas de ellos, no son vidas demasiado orgullosas ante los ojos de los hombres, pero que marcaron una pauta delante de Dios. Porque los hombres de fe y las mujeres de fe que Dios está buscando es gente que tiene una identidad tan clara en quién es en Dios, que el pecado no los destruye, sino que los catapulta. David, cuando pecó con Betsabé, la mujer queda encinta y él ayuna y ora para que Dios no le mate el hijo. Pero cuando el hijo muere, todo el mundo esperaba que David se derritiera, y David no se derritió. David se levantó, se bañó, se afeitó y se sentó a comer, que digo: ya no pude tocar el corazón de Dios, ya Dios no lo hizo, pero igualmente la vida sigue, yo tengo que seguir adelante, soy un rey, tengo que cumplir el llamado. Eso es lo que hacen los hombres de fe. Los hombres de fe no se quedan llorando el pecado que cometieron, sino que tienen un arrepentimiento, se levantan y siguen hacia adelante. Los hombres de fe no son aquellos que se quebraron en un negocio y se quedan llorando por el quiebre. Son aquellos que dicen: me quebré en este, pero ¿sabes qué, Señor? Si me regalas 1,000 pesos más, yo con esos 1,000 pesos vuelvo a arrancar, porque mi bendición no viene del hombre, viene de ti, y mi bendición es perpetua. Y eso es lo que Dios está levantando, una generación de gente que no se quede estancada por lo que pasó, que no se quede estancada por lo que hizo. Porque el diablo ha azotado mucho la iglesia. El diablo ha azotado la iglesia y les ha vendido conceptos de que ya no van a hacer lo que Dios dijo que iban a hacer, porque quizás pasó aquello, pasó esto otro. Y este es un tiempo donde Dios va a levantar gente que nosotros nos vamos a sorprender. Y Dios las va a usar, y a nosotros nos va a tocar pedir perdón. Nos va a tocar pedir perdón, porque nosotros los estigmatizamos, pero ya Dios había dado una palabra sobre ellos.
mayor que la que nosotros habíamos dado. Dios no escogió al apóstol ahora que él es apóstol. Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo y permitió que hiciera muchas cosas y viviera muchas cosas, porque te va a traer gente que te va a romper el Señor la cabeza con esa gente. Gente que nosotros nunca veríamos, jamás, pero que Dios ya los llamó. A David no lo reconocía nadie, ni los papás lo vieron, pero Jesús lo había llamado. Y hay muchos de ustedes que fueron llamados como David y todavía están cuidando ovejas. Todavía están cuidando ovejas, pero de detrás del redil Dios los va a sacar. Tú sabes una cosa, el pueblo de Israel, cuando Goliat se paró 40 días a tentarlos, dice que el pueblo de Israel temblaba porque le tenía temor a esa gente. Pero cuando David llegó a enfrentar a Goliat, lo que llevó a David a enfrentar a Goliat era que tenía una identidad tan clara quién era el Dios, que le dice: ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? David no llegó a pelear con Goliat ni a decir: ¿y quién es ese grandotote? Muéstrame en ese grandulón a ver cómo yo. Lo que lo llevó fue el celo. ¿Y quién es ese incircunciso? ¿Quién fue ese incircunciso? Cuando se levantan contra ti, ¿qué ves y contra qué peleas? Porque tu actitud depende mucho de la manera como tú concibas a Dios en tu vida. Porque la Biblia dice que todo aquel que se levantare contra ti lo hará sin él. Y tu pelea no es contra carne ni sangre. Cuando alguien se levante, tu respuesta debería de ser: ¿y quién es este incircunciso que se atreve a tocar el ungido de Dios? ¿Y quién es este que se atreve a meterse con lo que Dios ya bendijo? Porque ¿quién puede maldecir lo que Dios ya bendijo? Nadie te puede maldecir a ti, ni puede maldecir tu casa, ni puede maldecir tus hijos, ni puede maldecir tus finanzas. Porque el Dios ya te bendijo. Saúl no entendió, Saúl no lo vio, y por Saúl no verlo no pudo reinar. Tienes que verlo para que lo puedas dar a luz. Tienes que ver lo que Dios habló de ti para que lo puedas vivir en lo natural. No vendrán los milagros hasta que ustedes lo vean y lo conciban, hasta que te levantes viéndote poner la mano sobre los paralíticos y los paralíticos ser sanados. Llamen las cosas que no son como si fuesen. La fe siempre habla futuro. La fe nunca habla pasado ni presente. Porque si existe, ya no necesitas fe. Si pasó, ya pasó. Tú necesitas hablar lo que estás creyendo.
lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló, lo que Dios dijo que iba a hacer. Y Él me mostraba y me decía: hay muchos que se olvidaron de lo que yo les hablé y están enfocados como Israel, dándole vueltas a la misma montaña. ¿Cómo lo voy a hacer? Y el Señor te dice: solo cree. Solo cree. Si yo lo dije, yo lo voy a hacer. Si yo lo dije, yo lo voy a hacer. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? Marix, si tú supieras, si tú alcanzaras a imaginarte lo que Dios tiene contigo. Pelea, pelea, mujer, pelea tu identidad para lo grande que Dios tiene. No es en un tiempo, no es en un año, es ahora. Solo es fe, solo es fe, solo es fe, solo es hacerlo, solo es dar el paso. Y sabrás que yo voy delante de ti. A veces estamos esperando que Dios haga algo, y Dios está esperando que tú hagas para Él poder actuar. A veces estamos esperando que Dios nos dé la provisión para hacer algo, y Dios dice: no, yo estoy esperando que tú lo hagas para que te llegue la provisión. Porque si no lo haces, ¿cómo vas a saber que yo voy contigo? Yo estoy esperando que tú hagas para probarte que yo te lo dije y que yo lo voy a hacer. ¿Qué te ha dicho Dios? Hay un dolor en mi corazón y tengo muchas ganas de llorar, porque yo puedo sentir de parte de Dios que hay empresas que no han nacido porque tú no te has atrevido a creerle a Él. Y has estado esperando que la provisión llegue para tú atreverte a hacerle, y el Señor te dice: no, ve, busca el local, ábrelo, atrévete a hacerlo, porque cuando tú me creas, yo lo voy a hacer. Cuando tú me creas, yo lo voy a hacer. Abraham fue tomado el padre de la fe porque el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no empezó a preguntarle: ¿y a dónde me voy? Voy a esperar otra confirmación, que llueva de arriba, que llueva de abajo, que salga algo de la piedra. Dice que Abraham salió, cometió el error de llevarse al papá y a Lot. Pero en el proceso de soltar al papá y de soltar a Lot, Dios hizo lo que tenía que hacer y lo fue formando. Y cuando soltó a Lot, le dijo: ahora para y mira, y hasta donde tú mires, hasta donde tú puedas ver, porque no hay división en la tuya, hasta donde tú puedas ver, no es lo que yo vea, es lo que tú puedas ver. Hasta donde tú puedas ver, yo lo voy a hacer. No es lo que Dios quiere hacer, es lo que tú puedas ver que Él puede hacer. Porque cuando tú lo veas, Él lo hace. Cuando tú lo veas, Él lo puede hacer. El pastor y yo, el apóstol de esta casa, mi esposo y la profeta, vamos a construir un hotel acá con un auditorio grandísimo. Vamos a tener un hotel de lujo para recibir los gigantes de la fe. Pereira, ciudad de avivamiento, vendrán de las naciones a beber de la unción de este lugar. Vendrán de las naciones a ver lo que Dios está haciendo. Y nos vamos a preparar para cuando ese momento llegue,
no nos coja de sorpresa. Le dije, vaya averigüe tierra, vaya averigüe cómo se hacen, vaya averigüe. Yo lo lancé, pastor, porque si usted no lo cree, yo lo creo. El Señor me lo puso en el corazón y yo lo creo. Dios está buscando gente como David, que no diga ¿y cómo? No, rey, es que yo he matado osos y leones, no voy a ser capaz con esto. No vas a ser capaz con eso. ¿Cuántos obstáculos has pasado? ¿Cuántos leones has matado y cuántos osos has? No vas a ser capaz con este. ¿Cuántos gigantes has matado antes? No vas a ser capaz con ese. Tú tienes negocio tuyo. Tienes local propio. No. Sal afuera. Esa tienda es demasiado estrecha. Visualiza dónde tú la quieres tener para que llegues a toda clase de gente. Dios se quiere poner gente adinerada que te sorprendan con las propinas. Las propinas de un día te cubrirán todo la mensualidad del local. Gigantes. ¿Cuál es tu gigante? Has matado osos, leones. Superaste todas las cosas que viviste cuando niña, que no fueron fáciles. Mata ese gigante y toma la posesión, toma la tierra que Dios te dio. Tómala. Señor, mis álbumes se escucharán. Betel, New Wine cantarán nuestras canciones. De allá las copiarán. Y como aquí hemos ministrado con las de ellos, ministrarán con las de esta casa. Porque Dios no hace acepción de personas. Y porque tú eres extremadamente valioso para Dios. Extremadamente valiosa para Él. Eres una perla preciosa con un precio incalculable. Tan grande es tu valor que Él murió por ti. Si murió por ti, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Hasta donde puedas ver, hasta donde puedas ver, hasta donde puedas ver. Hasta donde puedas ver, papi. Hasta donde puedas ver. Si Él murió por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice que si no escatimó en darnos a su Hijo, no escatimará en darnos con Él todas las cosas. ¿Sabes por qué la iglesia necesita prosperar? Tú sabes que un día lloraba yo porque un tipo loco se levantó a decir que iba a levantar el templo de Satanás aquí. Y levantó un templo lujosísimo, propio. Y los amiguitos de Satanás, los que le creyeron, le mandaron todas las finanzas para que lo levantara. Porque los hijos del diablo tienen más fe en Él que nosotros, en el Rey que nos salvó.
Los satánicos levantan templos, recogen ofrendas numerosas. Y nosotros, los hijos del rey, ¿a quién le hemos creído? No es más, Señor, hazme. Él ya lo hizo todo. Es cuánto tú le puedes creer a Él. Es cuánto tú le puedes creer a Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle, y nosotros queremos agradarlos con horas de oración, con ayunos, con vigilias. Y todo eso es bueno, pero si no va acompañado de fe es en vano. Tú sabes que anoche el Señor me rompió con algo. Ayer fue un día muy fuerte, ¿no? Mi esposo y yo hemos estado toda esta semana durmiendo 3 horas diarias, 3, 4 horas máximo. Y ayer todo el día estuvimos ocupados, un calor fuertísimo en Cartago. Llegué, me acosté y le dije: Señor, mañana tengo que llevar tu palabra. Y todos estos días la oración que he tenido contigo ha sido como tan mediocre. Pero tú sabes que yo te amo. Y me dijo: Beatriz, la mayor oración, el nivel más alto de oración que tú puedes tener es la obediencia. Tu vida se tiene que convertir en una oración constante. Cada que obedeces oras. Cada que haces la voluntad de Dios estás orando. Y me dijo: yo sé que tú me obedeces. No has tenido tiempo de pasar quizás 2 horas metida en el lugar secreto, pero has estado todos los días pidiéndome que te ayude a hacer mi voluntad. Pastor, hasta donde veas, tú eres muy amado por el Señor. Eres el niño, Él se agrada de ti. Él sabe que tú le crees. Pastor, Dios te va a poner una carga por Europa como nunca antes tú pensaste sentir. Y te llevaré a Europa a sacar a mis profetas de las cuevas, a restaurar a mis pastores que perdieron el filo. Tu vida se tiene que convertir en una vida de oración. Ya no oras, ya tú eres oración. Yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, yo ya le hablaba con el pastor, a mí me cuesta mucho estudiar, concentrarme desde niña. Y cuando yo los veo a ellos, a mi esposo y los maestros, yo me gustaría ser así. Pero una cosa yo sí le digo, pueblo, Dios me comisionó esta mañana para decirles a ustedes: hasta donde ustedes vean, yo puedo llegar. Hasta donde ustedes vean y me crean, yo puedo llegar. No necesitas trabajar en otros. Levanta tu propio. Levanta tu propio espada. Levanta. Es tuyo, Dios te lo quiere entregar. Dios te lo quiere entregar.
Solo crean. Solo crean. Solo crean. Vienen colegios, pastor, una universidad. No solo colegio, universidad. Métete y busca y pregunta la Universidad de Oral Roberts. En la Universidad de Oral Roberts, el Señor ha empoderado a los grandes generales que ha levantado en este tiempo. Tienen la capacidad. Te di la sabiduría y el poder y el talento para levantar una universidad de empoderamiento. No para enseñar teología, porque mi iglesia no necesita teología, para enseñar el poder de Dios. Poder. Una palabra con el poder de Dios para transformar. Así me dice el Señor, como el ministerio de Oral Roberts. De todas las naciones viene gente a ser formada, porque cuando salen de ahí nunca salen igual. Salen empoderados en milagros, señales, prodigios, fe, el poder del Espíritu. Lo que decía mi esposo esta mañana, Dios está preparando una iglesia que cuando camine y te encuentres el mendigo en la calle, tú les puedas decir: no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, sé libre. ¿Tú te imaginas una iglesia así? ¿Tú te imaginas la gente, la iglesia caminando, destruyendo todo poder de las tinieblas? Cada territorio donde tú vives debería de ser libertado por el poder de tu palabra y de la oración que tú emites. Bacanísimo que vengan a orar acá, pero tú tienes el poder para derribar los potestados y los principados que rodean el lugar que Dios te entregó, el territorio donde vives. Si tienes casa propia, eso es tierra, y tierra es dominio, y tú tienes el dominio sobre ese lugar, para declarar que todo poder de las tinieblas en ese territorio se tiene que ir, por causa de que el reino de los cielos ha sido establecido en ese lugar. Es tiempo de entrar en la conquista. Es tiempo de tomar territorios. Es tiempo de que te levantes y profetices y le abre a los aires, y los aires entiendan quién es el que le está hablando. Es el tiempo de que establezcan el reino de Dios en ese lugar. No es con sentimentalismo ni con emocionalismos, es con el poder de Dios. Ellas no van a ser libres con sentimentalismos, ellas van a ser libres por el poder del Espíritu de Dios fluyendo a través de ustedes, cortando cadenas, derribando fortalezas. No es entrar a tocarle el lomo a alguien, es entrar a hablarle con el poder del Espíritu y destruir la fortaleza que los gobierna. El gadareno no tenía cómo pedir liberación, pero la compasión de Jesús hizo que salieran del 2000. Tienes compasión cuando ves a la gente tirada en la calle, o simplemente te has acostumbrado tanto a ver a los mendigos que pasas por el lado de ellos y te da igual. Te quebrantas cuando los ves en la calle y le dices: dame el poder para libertarlos. Dame el poder para libertarlos.
Porque lo que dice la Biblia es que Jesús era movido a misericordia. Y era la misericordia de Jesús la que libertaba y sanaba a los enfermos. Tiene que venir sobre el pueblo de Dios una misericordia para que los milagros se manifiesten. Tiene que haber en ti un deseo de ver a los enfermos ser sanados para que Dios te pueda usar en sanidad. Porque muchas veces queremos ver los enfermos ser sanados para que nuestro ministerio sea grande y reconocido por milagros. No, es la compasión, es el dolor que te lleva de madrugada a orar y decirle: Señor, dame la unción para libertar al cautivo, dame la unción para sanar al enfermo, dame ese poder que yo puedo operar en ese poder que tú dijiste que yo tenía. Y ahí se va a manifestar la gloria de Dios. Y a donde tú vayas, Dios se va a mover. Iglesia, iglesia, te tiene que doler cuando caminas por la calle. ¿Cómo nos vamos a ganar a Pereira sin compasión? Cuando no nos duele ver en una calle 4 y 5 mendigos durmiendo y pasamos por el lado de ellos y los señalamos. Señor, pon en nosotros carga. Carga por el perdido, carga por el que está enfermo en su mente. Porque ahí hay diamantes, Señor. Porque ahí hay diamantes. Como decía el pastor, que él en la cárcel veía un tesoro, perlas. Tú no te alcanzas a imaginar cuántos de esos drogadictos que están a la calle ora por la mañana y dile: Señor, muéstrame dónde, llévame donde está la necesidad, llévame donde aquel que tú sabes que yo tengo el poder para libertarlo, Señor. Dámelo, dámelo, Señor, dámelo, yo me lo quiero ganar para ti. Yo le estoy orando al Señor y le digo, yo me paro en la iglesia a predicar y le digo a mi esposo: en la iglesia de nosotros ha venido muy poca gente. Yo le decía: ¿qué sirve pastorear si no nos ganamos almas para el reino? Jesús no murió por otra cosa sino por las almas. Él no murió para que tuviéramos edificios. Eso es una añadidura que nos dará de acuerdo al amor que tengamos por las almas, para que las podamos tener, para que las podamos consolidar, para que las podamos catapultar. Pero no se nos puede olvidar que nuestro único y gran llamado es traer almas a los pies de Cristo. Y nos tienen que doler verlos a ellos como un día nosotros estuvimos. Dice que el profeta Jonás se enojó cuando Dios quiso salvar a Nínive. Y la Biblia dice que el Señor le contestó: Jonás, ¿cómo yo no he de tener misericordia de ellos si no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Ellos están en las drogas porque no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. La prostituta está prostituyéndose porque no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y un día tú estuviste ahí y no sabías discernir. Un día tú eras esclavo del pecado y no sabías discernir. Fue la gracia de Dios que te hizo revelar el pecado a tu vida y pudiste salir de esa prisión. Yo no te salvé ni te saqué. ¿Dónde te saqué? Te saqué para que fueras y les mostraras a ellos mi gloria y les dijeras que yo soy real. Para eso yo te saqué de donde te saqué.
No, Dios no permite que nosotros vivamos situaciones simplemente para que después nos mofemos. Dios nos permite que vivamos situaciones para que ayudemos a otros a salir de donde un día nosotros estuvimos. Del pozo donde Dios nos sacó. Iglesia, los milagros, las señales van a venir a través de un espíritu de compasión que Dios va a derramar. ¿Qué tal si nos ponemos de pies en esta mañana? ¿Y qué tal si le oramos al Señor? Que la misma compasión que lo llevó a Él a libertar al gadareno, que la misma compasión que lo llevó a Él a sanar a los enfermos, hoy venga sobre nosotros.